Saludos, queridos estudiantes. Es un placer que nos volvamos a ver. Espero que se encuentren bien por la gracia de Dios. Les habla su maestro, Leonel Escoto, de Ciencias Naturales. En el día de hoy estaremos conociendo sobre las células. Pero antes, es importante que hagamos un repaso por lo aprendido en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando sobre los bioelementos. También vimos cómo se clasifican de acuerdo a la cantidad que se encuentran en los organismos. También definimos lo que eran las biomoléculas y finalmente vimos los niveles de organización de la materia. ¿Recuerdas cuál fue el último nivel que vimos? El nivel celular. Pero para continuar necesitamos que definamos qué es una célula. Vamos a ver, ¿qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de la materia viva. Las células, dependiendo de si tienen envoltura y núcleo, se dividen en dos tipos. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son el tipo de célula que no tienen una envoltura nuclear ni un núcleo definido. Es decir, todos los orgánulos se encuentran dispersos dentro de estas. Tenemos ejemplos de células procariotas como son los protozoos y las bacterias. Las células eucariotas son de un tipo de célula que tienen una organización definida y cuentan con un núcleo que es el que dirige las funciones celulares. ¿Sabes cuáles son las células eucariotas? Dentro de las células eucariotas se encuentran las células animales y las células vegetales. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de células conforman los organismos vivos? Te cuento. Las células animales, como su nombre lo indica, es la que comprende a los seres vivos, a los humanos y a los animales, es decir, los gatos, los perros, los peces y las aves. Por otro lado, tenemos las células vegetales, que es la que comprenden las plantas y otros organismos de la flora vegetal. Reforzando, el nivel pluricelular comprende los niveles de organización de la materia y los seres vivos. Vimos que el nivel celular es el que comprende las células. Ahora, si continuamos viendo hacia arriba, luego tenemos los que son la unión de varias células que comprende el nivel de los tejidos. Luego los tejidos, la unión de varios tejidos comprenden lo que son los órganos y la unión de varios órganos componen lo que son los sistemas o aparatos. ¿Qué son los tejidos? Los tejidos son células de una misma especie. Un organismo puede tener varios tejidos, es decir, nuestro cuerpo está compuesto por tejidos que son células de un mismo tipo. Un ejemplo de esto es la piel. La piel está constituida por un tipo de células iguales. También tenemos el hígado. En el hígado las células son de un tipo diferente y así cada órgano está compuesto por un tipo de células diferentes pero iguales que conforman a ese órgano. Y la unión de varios órganos comprenden lo que son los aparatos. Dentro de los aparatos tenemos el digestivo, el aparato circulatorio, entre otros. Células eucarióticas. Como ya definimos, las células que tienen un núcleo definido y una área limitada reciben el nombre de células eucarióticas. Dentro de las células eucarióticas tenemos las denominadas células animales y células vegetales.
¿Te has preguntado qué es una célula animal? Una célula animal es una célula eucariótica que tiene un núcleo, una membrana y un citoplasma. Dentro del núcleo se encuentra lo que es el ADN o nuestra información genética. Características de las células animales. Las células animales tienen un tipo de nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir la palabra heterótrofa? Quiere decir que necesita energía de otros organismos. No produce su propia energía. También las células animales poseen lo que son las mitocondrias, que es el orgánulo capaz de generar ATP y energía del medio. Ahora en pantalla van a ver las partes de la célula animal. Partes y estructuras que constituyen la célula animal. Dentro de los principales orgánulos de la célula animal encontramos el núcleo, que es donde se encuentra el ADN o la información genética. Tenemos la membrana nuclear, que es lo que rodea toda la célula y funciona como un tipo de filtro. También el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, los lisosomas, citoplasma y mitocondria. Como dijimos, el núcleo es la estructura que controla y dirige toda la actividad celular. La membrana sirve de protección a la célula. El citoplasma, sustancia que actúa como soporte físico a los demás componentes internos de la célula. La mitocondria, su principal función es la producción de ATP o energía. Los lisosomas intervienen en la degradación de los componentes celulares y el retículo endoplasmático, que interviene en la creación de tejidos. Acabando de ver lo que es una célula animal, ahora veremos lo que son las células vegetales. Una célula vegetal es aquella que constituye los organismos vegetales o plantas. Dentro de las principales características que diferencian las células animales y las vegetales, tenemos que las vegetales tienen forma definida, a diferencia de las células animales, que no siempre tienen una forma definida. Además del color verde que lo suministra los platos o cloroplasto, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Te has preguntado por qué son verdes las plantas? Las plantas son verdes debido a la fotosíntesis que se lleva a cabo en los plastos. Por eso, los seres humanos no tenemos ese tipo de color. ¿Te imaginarías siendo verde? Ahora veremos con detalle las partes y estructuras que conforman la célula vegetal. Dentro de los principales orgánulos que conforman las células vegetales tenemos los plastos, cuya función es la producción y almacenamiento de sustancias químicas importantes. Interviene en el proceso de la fotosíntesis. La membrana plasmática, que regula la entrada y salida de sustancias entre el interior y exterior de la célula. El núcleo celular, que es donde entra en función proteger la integridad del ADN y controlar las actividades celulares. O sea, es el control de la célula. La pared celular, que brinda protección, rigidez, sostén y forma. El citoplasma, que forma parte del interior de la célula, actúa como soporte físico de otras estructuras celulares. La vacuola, que es multifunción, participa tanto en el almacenamiento de sustancias como la digestión y el mantenimiento de la forma y el tamaño de la célula vegetal. La vacuola es un orgánulo exclusivo de las células vegetales. También tenemos los ribosomas, que intervienen en la síntesis de proteínas, y las mitocondrias, que es donde se lleva a cabo la respiración celular.
Ahora vamos a ver la diferencia entre las células animales y vegetales, es decir, la diferencia de orgánulos que poseen una y otras no. Vemos que en una célula animal tenemos centriolos y la vacuola es más pequeña que en una célula vegetal. También la pared celular se encuentra con forma definida. En la célula vegetal tenemos lo que es el cloroplasto, que es el encargado de darle el pigmento o color verde a las células y a las plantas. Luego, los demás orgánulos son comunes en ambas células. Recordando, en las células vegetales, el cloroplasto y la pared celular son orgánulos exclusivos de estas. En el cuadro en pantalla vemos las diferencias entre las células animales y vegetales. En la célula animal, la pared celular no tiene una forma definida. La nutrición es del tipo heterótrofa, es decir, necesita energía de otros organismos. Tiene además una o varias vacuolas. Tiene centriolo y no posee cloroplastos. Estructuras presentes en las células vegetales. Pared celular, que es la que le da la forma definida. El tipo de nutrición autótrofa, es decir, que producen sus propios alimentos. Tenemos una sola vacuola central, no tiene centriolo y posee cloroplastos. Habiendo conocido las células animales y vegetales, ahora vamos a ver en qué consiste la nutrición celular. ¿En qué consiste la nutrición celular? Es un conjunto de procesos mediante los cuales las células obtienen la materia y la energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Entre estos procesos podemos nombrar los siguientes. Hasta aquí la parte correspondiente a la célula, pero antes veremos en pantalla un ejercicio para evaluar los aprendizajes adquiridos hasta el momento. Piensa en la respuesta correcta en cada una de las interrogantes que te presentaré. De los elementos primarios que constituyen la materia viva, podemos señalar A, nitrógeno y carbono, B, hidrógeno y yodo, C, azufre y zinc. La respuesta correcta es la A, nitrógeno y carbono. Veamos la siguiente pregunta. Las partículas más pequeñas de la materia pertenecientes al nivel subatómico son A, protones y neutrones, B, electrones y C, los átomos y moléculas. La respuesta correcta es protones y neutrones.
Siguiente pregunta. La función principal de la mitocondria en la célula es A. Producción de energía. B. Intervienen en la digestión. O C. Sirven de barrera protectora. La respuesta correcta es la A, producción de energía. Siguiente pregunta. Son estructuras que intervienen en el proceso fotosintético de las plantas. A, ribosomas. B, vacuolas. O C, plastos. La respuesta correcta es la C, los plastos. Y finalmente, es una estructura presente en todas las células vegetales, a las cuales sirve de almacenamiento de sustancia y da forma a la célula. A, ribosoma. B, centriolo. Y C, vacuola. La respuesta correcta es la C, vacuola. Recapitulando, en la clase del día aprendimos lo que es una célula, las diferentes clasificaciones, de si tiene forma definida o no, y si compone un organismo vegetal o animal. Además, vimos cómo están compuestas las células animales y vegetales y la diferencia entre estas. Y finalmente vimos lo que es la nutrición celular y los principales procesos biológicos que éstas conllevan. Y como todo principio tiene su final, les recuerdo que deben de seguir haciendo las actividades de su cuadernillo, pero sin antes dejar de mantener el distanciamiento social, la utilización de mascarillas en lugares públicos y el correcto lavado de manos. Fue todo por hoy. Se despide su maestro de Ciencias Naturales, Leonel Escoto. Hasta la próxima clase.